Presentarlo a Pepe. Pepe, como decíamos recién en la misa, sacerdote, ya tiene 35 años de sacerdote, es un hombre de Dios, director espiritual del seminario, capellán del Tornú, del Muñiz, una experiencia grande acompañando enfermos. Y bueno, nos parecía que en este tiempo nos podía iluminar mucho su figura, escucharlo a él, que comparta con nosotros sobre este tema que veníamos hablando, que es del duelo y de la muerte a la vida, ¿no? Quisimos titularla así, para tener una mirada esperanzadora, ¿no? Sobre todo lo que vamos viviendo y que nos ayude a atravesar estas situaciones y acompañar también a tantas personas que están pasando dificultades. Así que le agradecemos mucho a Pepe porque sabemos que no tiene una agenda apretada, que siempre está disponible para los demás. Y es un privilegio para nosotros desde Jesús Sacramentado poder escucharlo. Así que gracias Pepe. La idea es que el Padre Pepe pueda exponer, digamos, una charla y que después tengamos tiempo para preguntas, que los invitamos a que nos las formulen a los moderadores, que nosotros podamos tomar algunas de ellas y que él pueda contestar, porque obviamente no vamos a tener tiempo para contestarlas a todas. Durante la charla, si pueden mandarlas, así apenas termina Pepe, ya podemos preparar las preguntas y proponérselas a él. Así que eso es todo y escuchémoslo a Pepe, que creo que nos puede iluminar mucho. Bueno, gracias Cacho. Nos vamos a poner en la presencia de Dios un momentito porque es bueno me parece empezar siempre cualquier cosa pidiéndole al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros en este tema tan fuerte como es el tema del mal, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, a la Virgen María, que ella supo de dolor, que estuvo al pie de la cruz de su Hijo, como tantas mujeres que están al pie de la cama de sus enfermos. Vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros y nos haga comprender, no intelectualmente, porque el misterio no se comprende intelectualmente, sino desde el corazón, este tema. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este día, María, Reina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, para empezar este tema, lo primero que quiero decirles, pues supongo que me estarán escuchando gente que ha perdido seres queridos, que está atravesando duelos, que a lo mejor está pasando algún momento de sufrimiento fuerte en su vida, o de dolor por algún familiar, en este momento tan terrible de la pandemia, que este virus impide algo fundamental, un derecho, una necesidad humana, que es estar cerca y despedir, tomar la mano de nuestros seres queridos en la última etapa de la vida. Yo quisiera decirles esto, que como decía un cura que yo aprendí todo de él, capellán del Durán durante más de 30 años, el padre Martín Puerto, él decía, cuando estés delante de una persona que sufre mucho, en la cama de un hospital, no hagas como los curas, que cuando no saben qué decir, hablan. Ante una persona que sufre mucho, tenés que descalzarte como Moisés cuando en medio del desierto vio una zarza que ardía sin consumirse y se acercó. Ya era un hombre grande, tenía más de 80 años, se asombró, se admiró de este fenómeno
un montón de zarzas ardían en el desierto, pero esta ardía y no se consumía. Se acerca y Dios desde la zarza que le dice, descalzate, porque el lugar que pisás es tierra sagrada. El hombre que sufre es tierra sagrada, por eso hay que descalzarse. Hay que descalzarse ante el dolor, ante el sufrimiento. Y, y entonces es tan importante aprender a no llenar de palabras esto, porque el dolor es un misterio y las cosas verdaderamente importantes de la vida son misterios. La vida misma lo es. El misterio es algo que no podemos resolver. El problema es algo que tenemos, pero que podemos resolver. El misterio no. El misterio es algo que vamos madurando, tomando conciencia que las cosas importantes son misterio. El amor es un misterio, la vida misma es un misterio. Hay una frase que me gusta mucho del Papa Juan Pablo II. Él hizo en el año 1984 una carta sobre el misterio del sufrimiento, Salvifici Doloris, y dice al principio de la carta esto, ¿no? El dolor es un misterio. Somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación de nuestras explicaciones. Es un acto de humildad del Papa. Somos conscientes de la insuficiencia e inadecuación. El hombre no puede explicar ciertas cosas. Después se manda una carta fabulosa sobre el dolor, sobre el misterio del dolor, pero primero hace un movimiento de humildad. Todo esto, en el fondo, son palabras para los que sufren. Uno puede hablar con una cierta distancia. Cuando uno sufre, grita y llora. Y le grita muchas veces a Dios. Y está bueno gritarle a veces porque no entendemos. Porque no entendemos. Por eso hay que acercarnos con mucha delicadeza y también con mucho realismo ante la tremenda realidad. Pero tengo que decir algo, ¿no? Yo tengo que decir que soy cura, que he acompañado a un montón de gente a morir. He acompañado a mi papá a morir, a mi hermano que se suicidó, pero que creo firmemente que en el Dios de la vida, que la última palabra del Dios que nos reveló Jesús no es el dolor, el sufrimiento, la muerte, sino que la última palabra del Dios que nos reveló Jesús es la vida, y la vida en plenitud. Y esto es así. La buena noticia del Evangelio que anunciamos, que lo atraviesa a lo largo de todo el Evangelio, desde el comienzo del Evangelio, de la anunciación de Lucas, cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen que va a ser la madre de Jesús y le dice, no temas María, no tengas miedo, porque Dios te ha favorecido, no tengas miedo. Hasta la mañana de Pascua, cuando Jesús resucitado se aparece a unas mujeres que están llorosas porque no saben, porque vieron la tumba abierta y no saben dónde han puesto el cuerpo de Jesús. Se aparece Jesús resucitado y le dice, no tengan miedo, yo estoy acá. Todo el Evangelio, la buena noticia, Jesús dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, yo soy un Dios fiel. Y me parece que esto es muy importante. La buena noticia, ¿no? Es que para el cristiano la muerte no es el final de la vida, es Pascua. En Jesús, paso de esta vida limitada, frágil, con un montón de defectos, de límites, muy hermosa pero muy limitada, a la vida en plenitud. Que de verdad, para nosotros, de verdad creemos en que Jesús resucitó y venció a la muerte.
Dicho esto, tenemos que decir que no podemos ofrecer explicaciones a medias, porque siempre resultan contraproducentes. Pero una de las respuestas parciales que afirmaría que dedicarse a combatir el dolor es mucho más importante que dedicarse a hacer teorías y a contestar preguntas sobre él. El hombre ha gastado más tiempo en preguntarse por qué sufrimos que en estar al lado del sufrimiento. Por eso yo admiro a un montón de gente, médicos, enfermeras, personal de salud, voluntarios, que dedican su vida a acompañar el dolor, a acompañar, a estar cerca del dolor, a no mostrar palabras, simplemente a acariciar y acompañar. Porque el dolor es herencia de todos los hombres, sin excepción. No existe hombre sin dolor. Toda persona tiene un dolor. Y una cosa negra del dolor es que tiende a convertirnos como encerrados, como si yo fuera la única víctima del dolor, que nadie puede sufrir como yo. Es cierto que el dolor es intransferible, pero nos creemos muchas veces que somos la víctima número uno. Y deberíamos empezar a ver el dolor como algo que toda persona tiene. Cada persona tiene su cruz y uno crece en la medida que acepta llevarla. Hay algo muy difundido en personas así medias piadosas que ven la enfermedad y el dolor como algo objetivamente bueno. Se habla con demasiada frecuencia, con una cierta retórica, sobre la supuesta bondad del dolor. Y quien sufre de verdad no puede nunca aceptar esto. Al hacer esta afirmación se confunden tres cosas. Lo que es el dolor en sí es importante. Lo que es el dolor en sí, lo que se puede sacar del dolor como madurez humana y aquello en lo que el dolor puede convertirse con la gracia de Dios. El mal, lo primero, el mal, el dolor, el sufrimiento, siempre es un mal. Siempre es un mal. Seríamos masoquistas si aceptáramos esto. Lo segundo y lo tercero, que el dolor puede hacernos crecer el alma, como dice Léon Bloch, un poeta francés, el corazón tiene lugares que no existen hasta que entra el dolor en el corazón del hombre para que existan. Y lo que pueda convertirse por la gracia de Dios. Cristo mismo lo dejó bien claro en su vida. No fue al dolor como hacia algo bueno. Al contrario, a lo largo de toda su vida se dedicó a combatir el sufrimiento. Estando cerca del solo, del triste, del enfermo, curando, consolando, perdonando, estando cerca del pobre, del roto, hasta morir fagocitado por el mal del mundo. Lo asumió en sí, pero en su pasión, y a mí me gusta, yo no puedo creer en un Dios que no sea Jesús. No puedo creer en un Dios que no se haya encarnado en Cristo. Porque entró en su pasión temblando. En Getsemaní, Jesús era un hombre profundamente angustiado. Cuando uno está deprimido, no puede levantarse de la cama. Cuando uno está angustiado, no puede quedarse quieto. No puede quedarse quieto. Se le sudan las manos ante un examen, antes de una operación. Vieron la gente que tiene una enfermedad psiquiátrica de ansiedad, está continuamente así temblando.
Jesús en Getsemaní era un hombre profundamente angustiado. Quería rezar, se fue con sus discípulos a rezar al Monte de los Olivos y no podía, como tantas veces nosotros. Cuando tenemos una angustia profunda que le queremos decir algo a Dios y no podemos. Y se levanta varias veces en la noche, despierta a sus discípulos que están dormidos y le dicen, por favor, necesito que me acompañe. Era un hombre necesitado de compañía. Y le dice a Dios, Padre, no quiero sufrir, aparta de mí este cáliz. Dicen los evangelios que suda sangre. Y vieron como todo hombre, en ese momento, a lo largo de toda su vida pública, Jesús había tenido una experiencia de profunda intimidad con su Padre. Continuamente tenía un diálogo amoroso, era obediente, el que escuchaba a Dios en la intimidad de su corazón. En ese momento, después de la última cena, el cielo se le cierra, como muchas veces a nosotros, que el cierre parece que Dios hace silencio. Y ese silencio ante Jesús. Pero sin embargo, Él entra temblando, pero asume el dolor y lo convierte en materia de redención. A mí me gusta pensar que Jesús muere como un creyente, porque la última palabra de Jesús en la cruz, antes, la penúltima palabra es ese grito desgarrador que taladra los siglos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Uniéndose a un montón de gente desesperada que muchas veces le grita a Dios. Pero la última palabra es una palabra de abandono confiado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No te veo, no te siento, pero creo que no voy a caer en el vacío, que dos manos de Padre me van a barajar, que no me voy a quedar solo. Es una muerte en confianza. Me abandono en tus brazos. A mí me gusta pensar, creo en este Dios. La respuesta de Jesús ante el dolor no es una respuesta explicativa. ¿Vieron? No va a explicar. Jesús no vino a traer un pizarrón y dio una clase de filosofía sobre el porqué del sufrimiento. La respuesta de Jesús ante el dolor es una respuesta solidaria. Lo cargó sobre sí. No se descomprometió. El Dios de Jesús es un Dios que se compromete con el hombre. Y me gusta que la respuesta teológica de Jesús ante el dolor y la muerte fue cuando se encontró con la muerte de su amigo Lázaro, Juan 11. Dicen que Jesús tenía amigos con los que descansaba en una pequeña ciudad cerca de Jerusalén, Betania se llamaba, y las hermanas eran tres amigos, Lázaro, Marta y María. Las hermanas le mandan a decir a Jesús, el que tú amas, tu amigo Lázaro, está enfermo, por favor ven. Jesús, como tantas veces parece que hace Dios, se demora 4 días. Cuando llega, Lázaro ha muerto. Las dos hermanas en distintos momentos, primero Marta y después María, se acercan a Jesús y le reprochan. Primero Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús en ese diálogo increíble, en el capítulo 11 de Juan, le dice, tu hermano resucitará. Sí, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?
Y Marta le dice, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el que debía venir a este mundo. Después se acerca más hacia el poblado y sale María. Y María le dice lo mismo, Señor, si se postra María ante él. Le dice, pero le reprocha, si hubieras estado aquí, ¿por qué te demoraste? Nuestro hermano no habría muerto. Jesús lo único que le responde a María es, ¿dónde lo pusieron? Ven, Señor, y lo verás. Y lo llevan hacia la tumba. Y dice el texto, viendo la conmoción de María y de los judíos que la acompañaban, en el versículo más pequeño de toda la Biblia, Juan 11:35, dice, y Jesús lloró. A mí me gusta pensar que la mayor respuesta teológica de Dios ante la muerte es el llanto de Jesús. Yo creo en ese Dios. No puedo creer en un Dios allá arriba, desentendido del hombre, como el primer motor inmóvil de los filósofos. Creo en un Dios que se compromete con nosotros, que camina con nosotros, que ama y que sabe de sufrimiento y de dolor. No puedo creer en otro Dios que no sea Cristo. Un Dios encarnado que sufre con nosotros, que se conmueve ante el dolor. Un montón de veces se dice, 2 veces nada más se dice en el Evangelio que Jesús llora, pero un montón de veces dice que Jesús se conmueve. Por ejemplo, ante un leproso, Marcos 1, 40-45, Jesús está a solas rezando de madrugada. Me encanta ver ese Jesús que le reza al Padre, que habla con Él, que le cuenta y drena su corazón. Porque cuando uno está muy dolido, necesita de drenar su corazón con alguien. Por eso es tan importante que para acompañar a alguien que sufra, uno tiene que hacer silencio. A veces queremos llenar los vacíos con palabras, pero lo importante es a lo mejor acercarse a hacer silencio, tomar una mano y esperar que la persona saque afuera su corazón doliente, drenar el alma. Hay tan poca gente que sabe escuchar el dolor. Se acerca un leproso a Jesús, Jesús está rezando y el leproso era alguien que era considerado en la época de Jesús como un pecador, porque la lepra era algo tan repugnante que era considerado un castigo de Dios el que la tenía, porque se era todo llagado, se iban cayendo las orejas, los dedos de las manos y de los pies, la nariz. Eran considerados que tenían que estar fuera de las ciudades, en poblados propios, eran marginados. Y todo el que tocaba a un leproso quedaba impuro, no podía participar del culto, se tenía que purificar por 8 días. Llega un leproso que tenía un cencerro como en las barcas para indicar a los sanos que se acercaba a alguien impuro, se le tira, se le postra a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. El Evangelio dice, Jesús se conmovió y le dijo, quiero, queda limpio. A mí me gusta ponerme delante de la conmoción de Jesús y presentarle mis llagas, mis lepras, a veces aquellas llagas del corazón que uno no se anima a decirle a nadie y que muchas veces mojamos la almohada con nuestras lágrimas en la noche, porque a veces no nos animamos a expresar a nadie nuestras llagas, nuestro dolor. Jesús se conmueve. Me gusta creer que Jesús se conmueve por nuestro dolor. Y por eso lo más importante del dolor es que debemos saber
cómo sufrir. Miren, yo fui cura de hospital muchos años y vieron, el hospital es como un juicio final anticipado. Una sala de hospital, gente que parece muy importante, muy grande, frente a la enfermedad o la angustia se achicharra toda. Y hay pequeñas gentes que a lo mejor uno no le da un mango, que se agrandan. En este sentido yo siempre tengo que hablar de las mujeres, porque las mujeres se levantan sobre las cenizas. No es que no sufran, sino que tienen una capacidad de vida que se siguen una y otra vez levantarse. Frente a la cama de un enfermo, siempre una mujer. La madre, la esposa, la hija, la cuñada, la nuera. Siempre una mujer. El varón está pero haciendo trámites, porque le cuesta un montón permanecer un rato largo. La mujer está continuamente ahí y a veces se recibe el enojo del enfermo, sobre todo si el enfermo es varón, porque cuando el enfermo percibe en sus células que se le va escapando la vida y se enoja porque muere muchas veces. ¿Y con quién se agarra? Con los más cercanos, con los más cercanos. Y por eso a veces deja a la mujer como palo de gallinero. Yo me acuerdo que el último tiempo de mi papá ya le habían desahuciado, ya había hecho metástasis en el cerebelo, tenía pocos momentos de conciencia y se enojaba un montón conmigo. Yo era cura de hospital, y él no podía entender cómo yo, que era cura, no podía hacer nada por él. Entonces estaba re enojado conmigo. Yo lo había acompañado desde el momento que se había declarado el cáncer hasta ese momento, 4 años después. Y él estaba re enojado conmigo. Y me maltrataba. Entonces yo, un día, una semana antes de morir, le pedí a un cura amigo, a Juan, que si podía ir a ver si se podía confesar y darle la unción. Él lo quería un montón, estaba bastante dormido papá durante mucho tiempo, pero en ese momento llega mi amigo, cura, y se despierta y le hace una sonrisa y dice, ¡Juan! Y yo lo quería matar a mi viejo, porque yo estaba todo el tiempo con él. Y él le da una sonrisa a él, porque por siempre el enfermo se agarra con los que más quiere. Eso lo aprendí de un relator deportivo. Los que tenemos más de 60 años van a acordarse de Fioravanti. Fioravanti una vez lo escuché decir que a los carreros, a los carreteros, cuando había carretas con mulos, cuando la carreta caía en un pantano, el carretero le pegaba al buey más noble, porque sabía que era el único que podía sacarlo del pantano. Por eso no se sientan mal, señoras, si a veces sus enfermos los maltratan. Es una forma de cariño. Es una forma de cariño. De verdad, muchas veces puede pasar esto. Pero por eso es tan importante que la enfermedad pueda mostrarnos y reactualizar muchas veces nuestra escala de valores. Y miren, Martín Descanso, un sacerdote que murió, poeta, un padre de mi alma, decía que había que amarse deprisa porque la vida es corta. Y él siempre decía que se había reprochado mucho por no tener más tiempo con su papá, que vivía en un pueblo lejos de Madrid, unos 100 kilómetros, y él intentaba ir todos los domingos a almorzar con él, pero muchas veces, por distintas tareas y situaciones, por trabajo, no podía ir. Y él decía, qué tonto que fui, porque sobrepuse el trabajo y las ocupaciones al vínculo de amor.
Miren, lo único que permanece más allá de la muerte es lo que hemos amado. La herencia que podemos dejar a nuestros seres queridos es el amor que dado y el amor recibido. Todos los que me están escuchando son privilegiados porque han sido amados, porque estamos acá en la vida para una sola cosa, para aprender a amar. Y nadie puede decir que ya sabe amar, que ya tiene un máster en amor. Todos estamos en salita de 4 en el amor, haciendo palotes. Lo bueno es que cada mañana es una nueva oportunidad que Dios nos da para volver a comenzar ese aprendizaje único, ese aprendizaje único. Les cuento algunas anécdotas del Muniz cuando yo era capellán del Muniz. El Muniz es un hospital enorme de infecto contagioso de Buenos Aires. En este momento tiene 500 camas por el coronavirus. Es un hospital que tiene 14 manzanas, todos con pabellones. En ese momento, cuando había estallado el SIDA en el 90, era un hospital de enfermos jóvenes, porque la mayoría de los enfermos con SIDA eran jóvenes, drogadependientes o homosexuales. Y me encantaba el Muniz, estuve 2 años nada más. Yo siempre digo que mi vida es antes y después del Muniz. A mí el Muniz me hizo cura y me hizo hombre. Me acuerdo una vez que había esas salas enormes de 36 camas. Yo había tenido una charla muy, muy fuerte con un muchacho con SIDA que tenía 19 años, que estaba muy enojado con su papá. Estaba muy enojado con su papá, y estuvimos charlando un montón, hablamos del perdón, de la reconciliación, y en un momento dado yo entro a la sala y este chico me llama del fondo de la sala, vení, vení. Al lado de la cama de él había un hombre grande, vieron, grandote, tipo camionero, vieron, tipo Moyano, enorme, que intentaba no llorar. Cuando un varón intenta no llorar es un desastre porque moquea por todos lados. Y el muchacho me dice, ¿ves? Este es mi papá. ¿Viste todos los que estuvimos hablando estos días? Le pude decir que lo quería. Y yo pensaba, hay que estar muriéndose de SIDA para aprender a decir las palabras esenciales. Miren, tenemos que aprender a amarnos, a decir, a verbalizar el amor, a hacer los gestos de ternura. Miren, cuando yo era diácono hace muchos años, 35 años, estaba cerca de ustedes en Jesús Sacramento. Yo estaba de diácono en Valvanera, que hoy es el santuario de San Expedito. Me ocupaba de los enfermos y todos los viernes iba a dar comuniones a los enfermos. Iba a darle comunión a una viejita francesa que yo le llevaba la comunión y ella me catequizaba y me decía esto: Padre, en el mundo de hoy, hace 35 años me decía esto, el amor está muy enfermo. Por eso la ternura, que es su hija, está agonizando. Y seguía hablando. ¿Y qué es la ternura? Cuando está la ternura no nos damos cuenta, pero cuando no está es como una mañana sin sol o una sopa sin sal. La ternura son los pequeños gestos en el amor. Es traer un ramo de flores, es preparar un café porque sí, es traer las sandalias, las pantuflas, es compartir un programa de televisión en esa época, es acercar el diario. Son las pequeñas delicadezas en el amor. Y es lo que uno más extraña cuando no está un ser querido. Uno no extraña los 2 o 3 momentos de mucha alegría que hay en la vida, los 4 o 5 momentos compartidos de dolor. Lo que uno más extraña es el tiempo cotidiano. Es llegar de trabajar
y compartir un mate, o tomar un té, o compartir simplemente lo cotidiano, lo de todos los días. Qué importante es aprender a dar y a recibir amor. Nos cuesta mucho aceptar, recibir el amor, aprender a recibir el amor, a dejarnos amar, a no ser tontos, porque la vida es corta. Tenemos que amar profundamente. Pero tengo que decirles algo porque tengo que decirlo de verdad. Yo creo a los que han perdido seres queridos. Creo en el reencuentro. Creo que nos vamos a volver a encontrar. Porque la vida biológica es una parte de la vida. Pero el ser humano es mucho más que su biología. Es mucho más que el cuerpo físico. Por eso sufrimos tanto y es un desgarrón la muerte, porque el hombre no está hecho para la muerte, está hecho para la vida. Nosotros tenemos un mundo interior increíble que tenemos que desarrollar y creamos que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos difuntos. Hay una íntima comunión entre los que ya se encontraron con Dios en el cielo y nosotros que vamos caminando, somos caminantes hacia una meta que, lo sepamos o no, es la misma para todos. Esa meta para los cristianos es el corazón de Dios. Porque Jesús vino a revelarnos no un Dios que viene a castigar, sino un Padre que nos está esperando a cada uno con los brazos abiertos. Jesús nos dijo que Dios nos creó para su corazón, que cada uno de nosotros está pensado desde toda la eternidad para encastrar perfectamente en una partecita del corazón eterno de ese Dios que es el Padre de Jesús. Por eso, cada uno de nosotros necesita ser abrazado. Por eso es tan terrible esta pandemia, porque estamos hechos para el abrazo. Estamos hechos para el abrazo que es el abrazo definitivo. El cielo para Jesús es el abrazo de un Dios que es Padre. Dios no es un juez que está con el marcador rojo viendo a ver si aprobamos o no. Si nos portamos bien, vamos para arriba. Si nos portamos mal, vamos para abajo. Eso es falso. Eso nos enseñaron mal el catecismo. Jesús nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Que todos los hombres se salven. Y por eso continuamente está esperándonos. Porque lo que quiere es que nosotros amemos. Estamos acá en la vida para aprender a amar. Para aprender a amar. Crean que la última palabra del Dios de Jesús no es el dolor, la enfermedad o la muerte, sino la vida y la vida en plenitud. Crean que hay una íntima relación entre el cielo y la tierra. Hay vasos comunicantes. Y la comunicación es el amor. Y que podemos seguir creciendo en el amor siempre, siempre. Y que cada mañana es una nueva oportunidad que Dios nos da. Dos cosas más y termino esta primera parte. Dice, hay una anécdota de la vida de Santa Teresita de Lisieux, que ella dice que ante Dios, todos nosotros somos chicos que comienzan a caminar. Pero cuando el chico comienza a caminar, que tiene 1 año y medio, 2 años, cuando todavía no habla, pero que camina e investiga el mundo, entonces toca todo, porque quiere tocar todo, y rompe todo. Vieron, le regalamos un auto a cuerdas con un montón de luces de colores en su cumpleaños, y a los 3 minutos está despanzarrado. Teresita dice que la mamá
sobre todo en esa época, en el siglo XIX, que la mamá habitualmente estaba en la casa y el papá salía a trabajar, dice que el papá, cuando era primerizo, si es primerizo, está deseando terminar de trabajar para llegar a la casa, para jugar con su hijo, porque es primerizo, está deseando. Y llega a la casa y la madre no hizo otra cosa que estar detrás del chico, que está rompiendo y tocando todo. Y está con los pelos parados, sacada. Y entonces, como siempre pasa, le dice, mira, esto fue imposible. Te pido por favor que seas duro con él, que lo retes. Porque vos sos muy blando, por eso hace de todo. Mira, no pude hacer nada en el día, ni siquiera sé qué vas a comer, porque no te pude ni cocinar nada. Así que, por favor, retalo. Y vos, le dice al nene, mostrale lo mal que te portaste. Mostrale lo que hiciste. Y yo me voy a bañar, porque estoy saturada de esto. Y el chico, en su ingenuidad, el padre estaba entre la espada y la pared, porque había venido de trabajar para jugar con el hijo, y la mujer le dice eso. El nene, en su ingenuidad, le dice, le muestra las cosas. El jarrón de la abuela roto, una pared blanca llena, enchastrada de crayones, el celular en el inodoro. Y el papá está ahí. En eso escucha la rucha, entonces lo alza, deja las cosas y empieza, lo estrecha contra el pecho y empieza a bailar con el chico, estrechándolo, cantándole una canción. Teresita dice, ¿qué es la vida del hombre ante la inmensidad de Dios? Cuando nos encontremos cara a cara con Dios, ¿qué le puede entregar el hombre? ¿Qué es la vida del hombre ante la inmensidad de Dios? Cosas rotas, juguetes rotos. Pero si nosotros con confianza en el último momento de nuestra vida, o cuando nos encontremos con Él, le mostramos nuestra vida, nuestros juguetes, el deseo de amar y ser amado, Él lo va a tomar con confianza, los va a dejar a un costado, nos va a mirar con ternura, nos va a alzar y nos va a estrechar contra su pecho. Y dice Teresita, eso es el cielo. Yo estoy convencido que nuestro Dios no es un juez que castiga, es un Padre que espera y sumerge en su misericordia toda nuestra miseria. Porque lo único que quiere justamente es tenernos a todos junto a su corazón. Quiero leerles dos poesías de Martín Descalzo que me gustan mucho. Una, Martín Descalzo murió dializándose con un problema cardíaco y esta poesía la hizo el primer día que volvió de la diálisis. El ángel del dolor visitó mi casa, riéndose. Cortó una de mis alas de trabajo y de prisa, pero dejó intactas las de la ilusión y el coraje. Me dijo, ahora empieza la segunda parte de tu vida, gemela de la otra, aunque algo tartamuda. Vive, no gastes tus horas en hacerte preguntas. Reordena tu escala de valores. Pone en primera fila la amistad, tras de la fe se entiende. Y recuerda que Dios es bueno, que el hombre es mucho mejor de lo que él cree, que el mundo está bien hecho y que vas a vivir hasta los topes el gozo mientras viva. Porque resulta que el ángel del dolor y el de Belén son el mismo. Y esta última poesía la escribió pocos días antes de morir. Y entonces vio la luz que entraba por todas las ventanas de su vida. Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas, ver al amor sin enigmas ni espejos, descansar de vivir en la ternura, tener la paz, la luz, la casa juntas, y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Sepan que el amor es más fuerte que la muerte. Sepan que nadie puede quitarles el amor que tienen por sus seres queridos, porque es lo único eterno. Lo único que permanece más allá de la muerte es el amor. Por eso tenemos que hacer memoria agradecida del amor que nos dieron y del amor que les dimos, porque eso es lo único que permanece. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, no sé, ¿quieren decir alguna otra cosa? Ahí está. Pepe, bueno, agradecerte. La verdad que escucharte nos hace mucho bien y la mayoría de las preguntas que nos fueron dejando las fuiste contestando, ¿no? Fuiste contestándolas y nos deja mucho para seguir trabajando. Bueno, quiero decir una cosa más. Es lícito y hasta sano estar enojado con Dios a veces por el dolor. Es lícito y hasta sano. Porque ¿con quién uno se va a agarrar si no es con Dios? Es mejor enojarse con Dios que enojarse con el cercano. Dios tiene espaldas anchas porque es Dios. Yo siempre le digo a la gente que prepara para acompañar a los enfermos en el hospital que no se hagan abogados de Dios, porque Dios es grandecito y se defiende solito. No hay que responder cosas que son misterio, porque el misterio es misterio. Simplemente hay que escuchar a veces, simplemente el dolor de la gente. Yo les tengo que decir que durante muchos años, hace poco, durante 3 años estuve enojado con Dios, siendo cura, y dando estas charlas, pero estoy enojado con Dios no por mí, sino porque no entendía por qué podía alguna gente de mi familia sufrir tanto. ¿Por qué permitía que alguna gente de mi familia, gente muy querida, sufriera tanto? Entonces yo estaba recontra enojado, hasta que entendí que no podemos entender. Miren, la Virgen María nunca entendió a Dios racionalmente. Se lo dice en el Evangelio de Lucas, dice, María no entendía la venida de los Reyes Magos. Miren, imagínense, ella, una mujer pueblerina, llegan estos reyes de Oriente, se postran ante su hijito en el pesebre y le ofrecen dones, oro, incienso y mirra. Se van. Dice el Evangelio, el texto, María no entendía. Pero como irrumiaba, observaba en su corazón. María, como no entendía a Dios, pero como amaba, confiaba. María no entendió nunca a Dios racionalmente, lo entendió cordialmente con el corazón. Las cosas más importantes de la vida, que son misterio, jamás podemos entenderlas con la razón, sí con el corazón, con el tiempo, con un proceso. Nunca en el primer momento. En un primer momento es necesario, bueno, hacer duelo. Y el duelo es un desgarrón. Miren, si uno quiere tapar artificialmente una herida cortante, por ejemplo, se hace una herida cortante en la palma de la mano y uno trata de tapar artificialmente esa herida sin dejarla sangrar, seguro que se va a pudrir. Para que cicatrice bien una herida,
hay que dejarla sangrar, para que después pueda cicatrizar. El duelo es para eso, para dejar sangrar la herida del alma. Y es necesario el duelo, porque uno quisiera morir con la persona querida, con la persona amada, quiere querer irse. ¿Por qué no me fui yo antes que él? Es como si una parte de uno se fuera. Pero es necesario pasar el duelo. Y hay que transitarlo para después poder seguir viviendo. Porque de verdad la vida es muy hermosa, es muy dolorosa, pero es muy hermosa. Y hay que saber descubrir lo hermoso de la vida en lo cotidiano. Yo perdí un hermano que se suicidó. Mi papá en ese momento tenía 45 años y se tiró en la cama como todo varón, ¿vieron? Iba a trabajar, pero cuando volvía a trabajar se metía en la cama. Se metía en la cama durante 2 años. Yo en ese tiempo me decidí a entrar al seminario. No pude entrar enseguida porque no podía estar. Y al año siguiente entré al seminario. Iba todos los domingos a mi casa. Y bueno, papá quería hacer esfuerzos, pero la verdad es que le costaba mucho. En un momento determinado yo, un domingo en la mañana, entro, pongo la llave en la cerradura de mi casa y escucho a mi viejo cantar un tango. Y yo dije, ya está. Después de 2 años, porque cuando uno canta, quiere decir que tiene el corazón en paz. No llagado, pero un corazón en paz. Y después de 2 años, mi viejo volvió a cantar. Y eso me pareció importante. Y me gusta mucho decirlo, porque el dolor sigue estando, pero hay que seguir viviendo y luchando. Y la vida sigue siendo hermosa y siempre una nueva oportunidad para alegrarse y ser feliz. Porque siempre hay una nueva vida, porque la vida siempre es vida. Y todos nosotros y nuestros seres cercanos necesitan de nosotros. No podemos vivir con nuestros muertos, porque nuestra fe nos dice que no están muertos, están viviendo, latiendo junto al corazón de Dios. Y nosotros no podemos vivir como muertos. Ahí estamos, Pepe. Pepe, mira, yo lo que haríamos, te decía, ¿no? Que eran muchas las preguntas, muchas las fuiste contestando, así que te tomamos algunas que te las paso, te las digo en fila y como para que vos encares y respondas lo que vos te parezca. ¿Cómo aconsejás que acompañemos a los enfermos que están enojados? Aceptando la partida de un ser querido, ¿podemos dejar el dolor? ¿Qué pasa cuando los seres queridos no se dejan amar en esos momentos? Hace 1 mes y medio se suicidó el hijo de mi prima. ¿Tiene salvación su alma? Esto me da mucho temor. Y rezo todos los días pensando en él. Voy a empezar por esto último. Que me parece muy importante. Cuando uno toma una decisión así que vence el instinto de conservación que todos tenemos, es natural para el hombre la vida, querer la vida. Cuando uno vence ese instinto de conservación que todo ser vivo tiene, es porque de verdad está sufriendo un montón. De verdad está sufriendo un montón. Hay una angustia profunda y entonces es un infierno su alma. Y claramente él no quiere estar contra Dios. No quiere estar contra Dios. No hace eso porque quiere estar contra Dios y quiere sentirse Dios y hacer lo que quiere con su vida. Es que no aguanta más. Es un infierno. Entró en una desesperación muy honda. Y entonces el Señor lo abaraja en su misericordia. Tiene una profunda ternura. Yo estoy convencido que mi hermano no llegó al piso y ya el Señor Jesús lo barajó. Porque la misericordia de Dios es más fuerte que nuestra miseria. Y muchas veces la gente lo único que quiere es paz.
no se revela contra el dolor, no se revela contra Dios. No hay pecado en el suicidio. Hay un deseo de paz porque se vive con un infierno que a veces nadie puede entenderlo, solamente hay que nadie puede meterse en el alma del otro. Eso me parece muy importante, así que quédense tranquilas, no hay pecado. Ellos están gozando de la presencia de Dios, al contrario, porque el Dios de Jesús es un Dios profundamente compasivo, que tiene compasión sobre todo para aquellos que piensan que no son dignos de misericordia. Hay gente que vive tan mal que piensa que no es digno de la misericordia de Dios. Sobre ellos justamente está la misericordia más cerca. Con respecto a si una persona está muy enojada, hay que dejarla enojada porque la persona está sufriendo mucho. No hay que tratar de calmarla, hay que estar al lado de ella. Mire, muchas veces los chispazos entre los enfermos que están en el último momento de la vida y los familiares es que transitan distintas etapas, porque en la última etapa, eso no lo dije, en la última etapa de la vida hay mucha vida. Los que trabajamos con cuidados paliativos sabemos que se dejó fuera de uso la terminología enfermos terminales, porque sabemos que al final de la vida, en la última etapa de la vida, hay mucha vida. Se producen profundas reconciliaciones en la última etapa de la vida. Se pueden pedir perdón, dar gracias, hacer gestos de amor, festejar cumpleaños, con torta, que una persona pueda alegrarse. La persona puede seguir creciendo como persona y generar nuevos vínculos en la última etapa de la vida. Pero a veces hay un momento de mucha bronca porque uno se da cuenta que se está muriendo y no quiere. Entonces hay que dejarlo, hay que estar y acompañar y ver lo que la persona necesita y no imponerle cosas. No imponer nuestros sacramentos, nuestras ideas, nuestras palabras. Como Jesús junto a los discípulos de Emaús, ¿vieron? Que si nosotros hubiéramos resucitado como Jesús el día de Pascua, y estos dos volvían a su pueblo enojados, decepcionados, defraudados, se sentían estafados, volvían peleándose, discutiendo. Jesús resucitado en la mañana de Pascua se aparece. Si fuéramos, nosotros hubiéramos sido como la Iglesia Universal que está cerca de ustedes, dijeron, paren de sufrir. Jesús no dice eso. Se acerca y se mete en la conversación y acompaña el dolor, va acompañando el dolor, la angustia, la desesperación, el enojo, hasta suscitar, hasta calentarles el corazón. Hasta el calentarles el corazón, y acompañando su dolor, dejando que drenen. No, porque nosotros creíamos que Jesús era un profeta, un gran profeta, y que iba a liberar a su pueblo del odiado invasor romano. Jesús deja drenar el alma y les va calentando el corazón. Y miren, siempre Jesús resucitado es mucho más pícaro que cuando estaba en la vida pública, porque cuando llegan al pueblo de Emaús, Él hace ademán de seguir adelante, y los otros le dicen, no, por favor, nadie nos habló como vos. Quédate, te necesitamos. Quédate porque anochece y se acaba el día. Quédate porque en nuestra vida hay noche. Y Él se queda, se sienta a la mesa, es el gesto que ellos conocían como discípulos, ¿no? Toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Y ahí se le abren los ojos, ¿no? Pero no violenta. Jesús nunca violenta, siempre sugiere, nunca impone, siempre propone. Entonces hay que dejar que la persona esté enojada. No sé las otras preguntas, no me acuerdo. Pero sí, te agrego alguna.
¿Qué pasa cuando los seres queridos no se dejan amar en estos momentos? Y alguna otra pregunta que decía, aceptando la partida de un ser querido, ¿podemos dejar el dolor? Vieron, hay etapas, en la última etapa de la vida está estudiado por una doctora psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, que habla de las 5 etapas al final de la vida. La primera etapa es la negación, la segunda etapa es la ira, la bronca, la tercera etapa es la negociación, el pacto, donde aparece lo religioso, pero así como un sentido mágico. Bueno, yo te prometo voy a dejar de fumar o voy caminando a Luján. La cuarta etapa es el momento de depresión, en donde el enfermo se mete para adentro, como un momento de retiro, porque ya se da cuenta que nada, la ciencia, nadie lo puede ayudar y se mete para adentro. Y la última etapa es la aceptación, que no es una aceptación gozosa, es saber que ya la enfermedad ha ganado. Esas etapas se dan también en el entorno del enfermo, pero a lo mejor no al mismo tiempo. Y por eso se producen chispazos entre el entorno y el enfermo al final de la vida. Les cuento una anécdota en el Muniz. Yo estaba con un enfermo con SIDA, estaba con la novia, el enfermo, y él me estaba charlando de que le quedaba poco tiempo, de su muerte. Y la novia continuamente lo interrumpía y le decía, quédate tranquila, no digas esas cosas, no lo molestes al padre Pepe, ya pronto vamos a ir juntos y nos vamos a casar, el padre Pepe nos va a casar. Y en ese momento llega la merienda, el carrito de la merienda, entonces se levanta para buscar la merienda y él me agarra de la mano y me dice, ¿viste? La tengo que preparar, no se da cuenta de nada, no se da cuenta que me queda poco tiempo. Él había llegado a la fase de la aceptación y ella todavía estaba en la fase de la negación. Eso pasa un montón y muchas veces las cosas se van dando así, por eso se producen desinteligencias a veces entre el enfermo y los familiares. Y después, no me acuerdo de dejarse amar, a la aceptación. No me acuerdo bien cómo era la pregunta última, Cacho. ¿Cacho? Chao, lo maté. ¿Aceptando la partida de un ser querido, podemos dejar el dolor? No. La aceptación viene con el tiempo. El duelo es un proceso que hay que hacerlo. Es necesario el proceso. Al principio hay mucha bronca, hay mucha tristeza, hay mucho dolor y es lógico, es sano que suceda. A ver, yo siempre digo que cuando uno sufre mucho por la partida de un ser querido, está la otra cara, que es que uno ha amado mucho. Que uno ha amado mucho. Si a uno no le importa y sigue su vida como nada, es porque a lo mejor no hubo mucho amor. Cuando uno sufre por la pérdida de un ser querido, es porque hay mucho amor. Y entonces hay que aceptarte, hay que tener paciencia con el primer prójimo que es uno mismo. Hay que permitirse hacer el duelo. El duelo nadie sabe cuánto dura, pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años. Después de 2 años ya se hace, como dicen los que saben, un duelo patológico, ¿no? Porque uno no puede vivir continuamente. Siempre va a sentir un dolor, pero no puede estar continuamente en duelo, digamos. Pero siempre va a sentir un sufrimiento, ¿vieron? Sobre todo, a ver, nadie está preparado para la muerte de un hijo. El dolor más grande de la vida es la muerte de un hijo, porque rompe la cadena habitual. ¿Viste? Nosotros estamos preparados para enterrar a nuestros padres, pero no para enterrar a un hijo. Y eso siempre es un dolor único. La madre, sobre todo, puede recuperarse, qué sé yo, pero no recuperarse nunca, pero siempre va a estar ahí. Y eso es así, hasta que se vuelvan a encontrar. Hasta que se vuelvan a encontrar. Y yo les digo a las madres que han perdido hijos, yo creo en el reencuentro. Creo que van a volver a abrazar a sus hijos en el abrazo de Dios. Pero no almitas, porque no existen las almas, ¿eh?
creo en la resurrección de los muertos, en el dogma de la resurrección de la carne. Nosotros creemos en Jesús resucitado. Creo que en Jesús vamos a resucitar todo el hombre. El alma no es el hombre, es una parte. Creo que vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos. Creo que el amor es más fuerte que la muerte. Pepe, perdóname, notaría dos preguntas más. ¿Cuál crees que es el rol de la Iglesia en este tiempo de pandemia? ¿Cuál crees que es el rol nuestro como bautizados en este tiempo? Y también pensando en esto del dolor y de Jesús que atravesó el dolor para entender el ser humano, si no crees que este es un tiempo de gracia también para nosotros, para poder hacernos más cercanos a tantos que sufren, ¿no? Con el tiempo este de pandemia. Por supuesto que es un tiempo de gracia. Desde la Pascua, el Señor transformó el mal en bien. O sea, la pandemia es un mal, pero desde la Pascua Dios transforma el dolor y la muerte en vida. Y por supuesto, y la Pascua es eso, es transformar el mal en bien. Y lo otro, creo sinceramente que la Iglesia tiene que dar testimonio de vida, de que la última palabra de Dios sobre el hombre es la vida. Y creo que no podemos quedarnos simplemente en el eslogan oficial, cuidalos, cuídate. Eso es pobre para el cristiano, porque si bien la vida es un valor muy importante y la Iglesia es defensora de la vida desde el momento de su concepción hasta el último suspiro, y continuamente va a estar al lado de la vida en todas sus formas, cuidándola, respetándola, pero hay un valor más grande que la vida biológica, que es la caridad. Y la caridad, Jesús entregó su vida por amor, haciéndose ofrenda de amor. Y me parece que nosotros tenemos que dar testimonio de amor, dar testimonio de entregar la vida por amor. Por supuesto, cuidándonos y no siendo adolescentes ni inmaduros, pero uno tiene que vivir amando, vivir amando. La caridad está por encima de todo otro valor. Bueno, Pepe, la verdad que agradecerte, un lujo tenerte, un lujo poder aprovecharte, fue como tener un retirito para nosotros, como por lo menos desde acá. Y bueno, espero que lo podamos aprovechar, lo vamos a subir a la página que seguramente muchos más podrán aprovechar todo lo que nos dejaste. Así que bueno, de verdad que agradecerte. Les doy una bendición a todos los que me escuchan. Señor Jesús, derrama tu bendición abundante sobre estos hijos tuyos. Te pedimos que pongas tu mano, que es poderosa pero muy tierna. Disipa sus angustias, sus tristezas, sus dolores, sus duelos. Vivifica sus deseos, sus anhelos, sus sueños y sus proyectos. Que esta bendición sea bálsamo y caricia a sus corazones. Que vaya a sus casas y a sus seres queridos, especialmente a los más necesitados de tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, Pepe. Nos vemos.